Vamos a ver ahora los paneles más importantes, los cuales contamos acá. Tenemos muchísimos. Si observamos acá en la parte de ventana, tenemos muchos para elegir. Gran parte de ellos lo vamos a observar a medida que vayamos viendo las herramientas. Por ejemplo, si yo activo lo que es degradado y voy a trabajar con degradado, entonces vengo a la ventana y voy a buscar degradado. Entonces tengo un panel ya de degradado y gran parte de las herramientas como pincel, incluso formas y otros más, siempre van a tener un panel adicional que nos permitan seleccionar más opciones. Entre los paneles más importantes y el que vamos a ver ahora estaría la parte de capa. Junto con capa ya hemos visto que sería mesa de trabajo, en el cual tendremos el espacio donde vamos a trabajar. Y las capas corresponden exclusivamente a cada una de las mesas de trabajo. Acá tenemos las capas correspondientes. Entonces yo solo tengo una única mesa de trabajo. Por lo tanto, yo puedo trabajar acá libremente en capas. Significa que a medida que yo vaya agregando elementos, por ejemplo, voy a agregar acá un círculo y voy a poner un color para que se distinga. Entonces, esto es considerado como una capa. A pesar de que en la parte derecha no corresponde prácticamente el nombre de capa, pero trabaja de la misma manera como Photoshop. Entonces tendríamos que crear más elementos y vamos a observarlo. Por ejemplo, voy a crear este cuadrado y voy a cambiar de color para distinguirlo. Y ahora observamos que tenemos dos elementos. Si uno lo pongo sobre el otro, observamos acá que la parte del anaranjado está debajo y en la parte superior, la visible, está el verde. Similarmente es acá. Por ejemplo, el verde está en la parte superior, por lo tanto es el que se ve primero. Esto que dice capa 1 es una modalidad de ordenamiento en el cual, para no saturarlo lleno de capas, es una especie de grupo. Pero igual en la parte inferior puedo crear más capas si quiero hacer de manera independiente. Por ejemplo, acá digo nueva capa. Tengo la capa número 2 y puedo crear otro elemento más, una elipse, por ejemplo, de un color diferente para distinguirlo mucho mejor. Entonces acá yo ya tengo un tercer elemento. Si observamos, dentro de la capa me lo ha puesto. Es una forma de organizar los elementos. Y si vengo acá, observamos que está tapando tanto al anaranjado como al verde, es porque está en la parte superior. Entonces no es de extrañar que nosotros tengamos capas. Una manera de ver también esto de las capas es a través de grupos. Por ejemplo, yo puedo seleccionar, más adelante vamos a ver, puedo seleccionar todos los elementos y voy a venir a la parte de objeto y voy a venir a la parte de agrupar. Voy a hacer acá clic en agrupar o también con el botón derecho es lo mismo, podríamos hacer clic con el botón derecho y acá también es agrupar. Ahora vemos, acá tenemos todos y nos ha respetado de alguna manera, todos estos me lo ha traído acá y me lo ha respetado el orden en el cual está. Me ha puesto grupo y ahora estamos trabajando en una sola capa. Dentro de la capa está un grupo y dentro del grupo está el elemento individualmente. Si yo hago clic acá, observamos que voy a elegir todo el grupo en su conjunto. Voy a hacer doble clic en cualquiera de estos elementos y observemos muy bien acá cómo se va. Hago doble clic e ingresado al grupo como tal. Ahora voy a hacer doble clic acá. Estoy editando exclusivamente esta forma. Acá también en capas observamos que estoy editando exclusivamente el elipse. Entonces esto simplemente es una manera de organizar. Acá está propiamente el elemento. Acá está su sistematización del elemento. En esta parte tenemos una especie de migas de pan. Acá dice elipse, acá grupo y aquí capa número 2. Puedo navegar a través de ellos. Por ejemplo, si hago clic en capa 2, voy a retornar a capa 2. Si hago clic en esta flecha a la izquierda, hago clic, ahora he retornado totalmente al origen donde estábamos anteriormente. Y acá observamos que similarmente hemos editado, o sea, podemos elegir cada uno de estos elementos para editarlo. Y observamos también acá, voy a tratar de hacerlo mucho más grande en opciones de panel. Y lo voy a decir que quiero mucho más grande acá. Vamos a observar que en esto que dice grupo,
Yo podría cambiar el nombre y voy a decir acá unión para demostrar que se han unido todos estos tres simplemente de visualización. Esta capa o subcapa, como observamos, no es que tenga algún elemento inserto en él, sino simplemente este grupo es para ordenar debajo del mismo. Todos estos elementos, por ejemplo, acá está el color café, verde y anaranjado, y acá observamos que también están esos a manera de previsualización del grupo. Si yo arrastro esto y lo pongo mucho más arriba, cada uno de estos elementos, y ahora es tomar, vamos a ver cómo desaparece el grupo. Ha desaparecido el grupo. Entonces no significaba que ahí había información, simplemente había la previsualización de los elementos inmersos. Acá, por ejemplo, capa 2 dice, y observamos que también está la sistematización de estos tres elementos. Entonces, si yo arrastro esto, o acá abajo lo puedo poner dentro de esta capa, entonces ahora pertenece a la capa número 1. Y similarmente hago clic, acá ya estamos viendo el verde y el café. Y lo mismo voy a hacer con esto, voy a arrastrar y acá tenemos los tres elementos y esto es una forma de agrupar. Entonces las capas no tienen la misma funcionalidad prácticamente que Photoshop, difiere tan solo un poco. Y en la parte inferior tenemos acá para eliminar, hago clic y está eliminado. Y esto, por ejemplo, es para que nosotros lo demos un sub o una nueva subcapa. Entonces, aparte de la capa principal, puedo hacer que esto corresponda a una subcapa y acá me ha creado una subcapa. Entonces, cada elemento que lo vaya a poner acá, esta es la capa, esta es la subcapa y aquí voy a organizar todos los elementos. También esto hemos dicho que si arrastramos hasta esta parte, ahora lo hemos convertido en subcapa. Entonces, así sucesivamente va a ir a manera de escalera para organizar nuestros elementos. Es que a diferencia de Photoshop, por ejemplo acá, observemos bien, voy a eliminar todos estos y voy a hacer unos pequeños, acá, unas pequeñas modificaciones. Entonces voy a hacer simplemente unos cuantos elementos, voy a elegir lo que sería el pincel y observamos bien acá en la parte derecha que es donde me interesa. Solo tengo una capa nada más. Entonces en este momento voy a hacerlo así. Observamos que me acaba de crear acá una especie de círculo. Luego voy a hacer una pequeña sonrisa, luego un pequeño ojo, luego otro pequeño ojo y luego un pequeño punto de nariz. Y ahora observamos que tenemos acá simplemente una pequeña carita, un monigote. Este monigote en apariencia tiene pocos elementos, apenas tiene 1, 2, 3, 4, 5, o sea, en su conjunto parecería que sería uno solo, pero si observamos en la parte derecha, se ha creado en total unas 5 subcapas. Entonces, si nosotros hacemos dibujos complejos, acá realmente nos va a aparecer una cantidad increíble de subcapas. Entonces, si esto funcionaría como Photoshop o como otros programas, sería tan complejo que sería muy difícil trabajar para nosotros. Por eso se ha creado esta modalidad en la parte derecha de capas. Esta es la capa propiamente a manera de grupo, pero no es un grupo, sino es una manera de agrupar acá. Y dentro del mismo tiene sus subcapas, que sería cada elemento individualmente considerado. Entonces tenemos de esa manera. Luego tenemos acá, para crear nuevo hemos dicho, para eliminar los mismos, acá muchas más opciones. Vamos a ver acá, flotante. Y ahora cuando hago clic aquí tengo muchas más opciones. Nueva capa. Si en caso estoy aquí seleccionando, puedo crear una nueva subcapa y poner ahí el contenido. Opciones para la capa número 2. Acá tenemos muchas más cosas. Más adelante vamos a ver que cuando nosotros trabajamos a través de varios elementos podemos crear una especie de máscara. Vamos a ver eso de las máscaras cuando trabajemos con imágenes, en este caso de píxeles o bitmaps. Más adelante vamos a ver eso detalladamente y vamos a ver que podemos observar en este caso la capa propiamente y luego convertirlo en lo que sería simplemente una máscara o plantilla.